Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda su amigo Ricardo Monteagudo. Me encuentro con la grata compañía, como siempre, del presidente de la Asociación Médica Peruana, el doctor Herbert Cuba, con quien vamos a comentar temas de actualidad política y temas vinculados a la salud pública, a la nutrición, que es un tema vital para el desarrollo del país. Muy buenas noches, Herbert. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y un saludo a través tuyo a todos los televidentes. Hay una cosa muy importante, Herbert. Nosotros fuimos, vamos a ser poco modestos ahora, los primeros hace como 2 meses atrás, básicamente tú, por supuesto, como profesional, que denunciamos el rebrote de la poliomielitis en nuestro país. Y hoy esto lamentablemente es una tristísima realidad. Mire, en realidad no es algo gracioso o que nos llene de orgullo ser los que tuvimos la ingrata, ¿no?, decisión de señalar el problema de la polio en el Perú. Y sobre todo tomar en cuenta 2 aspectos esenciales. Primero, que en ese momento que nosotros denunciamos habían 3 enfermos, hoy día hay 4. Y lo que denunciamos también en ese momento era qué va a pasar con estos niños. Es decir, quién va a cuidar de por vida a estas personas que están enfermas. Y ahí nosotros señalábamos también que hay países como los Estados Unidos y los países europeos que tienen un fondo de compensación para indemnizar a todos aquellos niños o personas que tienen alguna reacción adversa como producto de la vacuna. Y en este caso, 3 de los 4 niños ya está perfectamente identificado por parte del propio Ministerio de Salud que han sido producida la polio inducida por vacuna. Y la pregunta que uno se puede hacer es, ¿cómo es posible que yo vacune a mi hijo para que no le dé polio y finalmente le da polio? Esa es la pregunta que se pueden hacer todos los padres. Y la respuesta es que ahí existe 2 tipos de vacuna. Una primera es una vacuna que tiene el virus completo, vivo, pero atenuado. Es decir, es un virus que le han quitado defensas para que cuando ingrese al organismo del niño sea tan débil el virus que no tenga capacidad de producir la enfermedad, sino solamente la capacidad del organismo de reconocer el virus para luego estar protegido. Y el segundo es una vacuna que contiene un pedazo de virus, es decir, un virus inactivado, pero solo un pedazo, que es suficiente para producir la reacción de anticuerpos del niño y evitar la enfermedad. La diferencia es que esta vacuna, que es de un pedazo de virus, es inyectable, mientras que la otra vacuna es una gotita que se coloca en la boca a los niños. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros colocamos una vacuna de un virus atenuado a un niño que también está atenuado por una desnutrición crónica, porque no tiene buenas defensas, obviamente que tenemos todas las posibilidades de que ese niño pueda producir la enfermedad. Lo lógico sería de que todo el Perú se vacune con las vacunas que usan inyectables o que son vacunas con virus, con pedazos o partículas o pedazos de virus. ¿Qué ha ocurrido en el Perú? Que la propia directiva del Ministerio de Salud señalaba que en los casos de aquellos niños que provienen de madres que han tenido VIH, por ejemplo, o SIDA, estos niños deberían ser vacunados de modo con inyecciones, es decir, usando pedazos de virus y no el virus atenuado. ¿Qué ha ocurrido en la práctica? En la práctica ha ocurrido que se ha usado a toda la población el virus vivo atenuado, la vacuna esta que tiene el virus completo, y estas son las consecuencias que tenemos. Quiero decir que nosotros alertamos desde el año 2004 este problema, porque evidentemente los países desarrollados han ido abandonando progresivamente la vacuna oral y han pasado a la vacuna inyectable. Lo lamentable de todo esto es que los niños de las clases más pudientes del Perú se vacunan con la vacuna intramuscular, la inyectable. Actualmente el propio Ministerio de Salud tiene vacunas para aplicar en modo con inyectable para algunos sectores de niños. En consecuencia, han dejado esta vacuna oral para la gran mayoría de niños del país. Y hay que ser realistas, el Perú todavía
tiene un grave problema de desnutrición crónica severa, de desnutrición crónica, y en consecuencia tenemos todavía miles de candidatos que pueden hacer la enfermedad a propósito de esta vacuna, sin tomar en cuenta un grupo también importante de niños que pueden tener alguna anormalidad genética o alguna predisposición para producir la enfermedad. A mí no me encanta la idea de pensar, no se preocupen señores, esta es una reacción para de un niño en 1 millón o en 2 millones. Oye, si fuera mi hijo, si fuera tu hijo, fuera el hijo del presidente de la República, oye, este 1 en 1 millón sería catastrófico. Mire usted lo que sucedió solamente con la hija del congresista Renzo Rayardo. Se movilizó toda la clase política nacional. Muy bien, ahora tenemos 4 niños. Yo espero que la movilización sea total, porque de otra manera es evidente que no estamos cumpliendo los objetivos. Y aquí, ante todo esto, hay una buena noticia. La Comisión de Salud del Congreso de la República ha tomado conocimiento de esto y todos los congresistas de la Comisión por unanimidad se han expresado su solidaridad con la gente y además de eso han discutido el tema y han aprobado una moción por unanimidad en relación a este tema. Y yo creo que eso es muy importante porque esto va a permitir de alguna manera que el tema se haga más popular, genere mayor opinión pública y finalmente se apruebe 2 cosas. Primero, que el Perú tenga la mejor vacuna para todos, que es la vacuna inyectable, y segundo, que se cree el famoso fondo de compensación o indemnización para estos niños, de tal manera que estos niños no queden desprotegidos de por vida. Y hemos visto en un programa nacional televisivo cómo estos niños ni siquiera los atendían, no daban atención médica. A raíz de todas esas denuncias que ha habido, estos niños ya los están atendiendo, pero eso no va a ser flor de un día, debería ser su derecho. Porque si yo como Estado tomo una decisión de vacunar compulsivamente, obligatoriamente a todos los niños del país, esa decisión lo toma el Estado, no el ciudadano, lo toma el Estado, no el padre de familia. En consecuencia, lo que ocurra a partir de esta decisión genera responsabilidad. Y en este caso la responsabilidad debe ser la indemnización inmediata y el cuidado de por vida de esos 4 niños. Ahora, otro tema también que ha salido a luz, que también lo dijimos aquí en un programa, es que la cobertura de vacunación en polio había disminuido. Es evidente que nosotros deberíamos tener estándares de vacunación del 90-95%, sin embargo estábamos con coberturas muy bajas. Esto ha generado la aparición de ese caso aislado que se ha tenido, que es un caso que no es inducido por vacuna, porque son 3 que son inducidos por vacuna y un caso que es de un virus silvestre. Y esto comentábamos, que también esto era peligroso, porque evidentemente esperemos que sea solo un caso, porque es muy difícil que sea solo uno. Y en consecuencia, este es un tema que tenemos que jalar la oreja a alguien. Entonces, ¿qué pasó aquí? Yo creo que el exministro de Salud, Óscar Ugarte, su equipo que tiene asesores de vacunas que los tiene años tras años y que son los mismos, deberían pues tener alguna responsabilidad. Señores, ¿por qué hemos bajado tanto la cobertura de inmunizaciones en polio? ¿Por qué no se ha usado la vacuna de mejor calidad desde el inicio? ¿Por qué no se ha hecho una evaluación del riesgo que tienen nuestros niños desnutridos en el país? Y hemos esperado a tener esta catástrofe de 4 niños en esta circunstancia. Yo creo que las semanas que vienen, con todo este escándalo mediático que se ha hecho con justa razón, yo creo que tiene que haber soluciones. Yo creo que lo práctico en todo esto es que de una vez, sin esperar la ley, el propio ministro de Salud asuma las responsabilidades, indemnizando a esta gente, a los niños, y por otro lado dándoles atención médica de por vida, y además apoyar toda una iniciativa legislativa para que de una vez por todas se cree este fondo que debería ser usado para todas las vacunas, no solamente para el tema de la polio, para cualquier otra vacuna que de alguna manera pueda tener alguna reacción adversa o alguna reacción relacionada con la vacunación, porque todos sabemos que la vacunación no la decide el ciudadano, la deciden los políticos, los gobernantes, y en consecuencia tienen que tener un nivel de responsabilidad. ¿En otros países la vacuna tiene carácter obligatorio, digamos, en las épocas en que han habido epidemias? ¿O puede darse el caso de personas que decían no vacunarse, padres que decían no vacunar unilateralmente a sus hijos? El 90% de los países del mundo tienen la vacunación obligatoria y compulsiva. Y esto obliga a los fondos de indemnización.
Es decir, el momento que el Estado asume esta responsabilidad, se tiene que indemnizar cuando existen estas reacciones adversas. Sin embargo, hay países, hay estados, sobre todo en los Estados Unidos, donde la vacunación no es obligatoria, es voluntaria, los padres deciden. Y dicen, señor, yo no quiero vacunar a mi hijo, no deseo que se vacune, y no los vacunan. Pero también ahí hay penalidades, para en el caso que su hijo se enferme y contagie a terceros, entonces ahí se presentan penalidades. En todo caso, sea o no compulsiva, tiene que haber responsables. Si en el caso que no es compulsiva y no es obligatorio y el ciudadano exige, tiene que haber responsables y como consecuencia de no vacunar a su niño, esto se convierte en una salud para terceros. Y ahí hay toda una normativa también de cómo resolver. El Perú ha optado por la situación de la vacuna compulsiva, como el 90% de los países del mundo. En consecuencia, tiene que no solamente tener la decisión, sino también la responsabilidad. Y el que asume responsabilidad paga indemnizaciones. De acuerdo, doctor Herbert Cuba. Esperamos pues que este tipo de epidemias ya aparentemente superadas, el gobierno, las autoridades tomen las medidas del caso. Se ha hablado muchas veces nuevamente del rebrote, por ejemplo, de la peste bubónica, de la lepra, de una serie de enfermedades que ya se suponía que habían sido superadas hace lustros, hace décadas en nuestro país, pero aparentemente esa no es la realidad. Yo creo que ese es un tema que el nuevo gobierno tiene que repensar mucho. Creo que aquí va a jugar un rol muy importante el Congreso de la República, porque se tiene que avanzar a un rediseño completo del sistema de salud. Estamos mal en salud. Se gasta dinero, y se gasta poco, es verdad. Deberíamos gastar mucho más, sin embargo lo que se gasta mal. Tenemos que rediseñar todo el sistema de la lucha contra las epidemias, todo lo que se llaman las estrategias sanitarias. Hemos hablado también aquí en el programa de la tuberculosis, hemos hablado aquí de la peste bubónica. La realidad sanitaria del Perú es dramática y además de eso, en la atención médica tenemos el 25% de la población que no tiene atención médica. Y ya no hablemos de las emergencias. Yo creo que estas tres áreas, emergencias médicas y desastres, el tema de la atención hospitalaria médica, con la gran exclusión para el 25% de los peruanos, y el tema de la lucha contra las epidemias, todas estas tres áreas están en crisis y esperamos nosotros que este gobierno, que ha lanzado una ambiciosa estrategia, que es la universalización de la seguridad social y la construcción de un nuevo sistema nacional de salud, sea una realidad. Ok, doctor Herbert Cuba, vamos a unos cortes comerciales y regresamos, amigos. Bien amigos, continuamos con el doctor Herbert Cuba, presidente de la Asociación Médica Peruana. Todos los temas vinculados a salud son muchos, extensos, frondosos. Yo rápidamente quiero decir, bueno, aparte se han presentado epidemias con palomas que aparentemente por los excrementos están creando enfermedades en los seres humanos, razón por la cual acá en Lima se van a tomar medidas para exterminar palomas. Ese es un detalle. El problema del VIH-Sida también es un tema latente. Bueno, salud, ¿no es cierto? Los hospitales que se han inaugurado y no tienen médicos, no tienen personal, no tienen equipamiento, en fin. ¿Qué más cosas, doctor Herbert Cuba, en el sector? Y finalmente las declaraciones de los políticos, ¿no? Víctor Andrés, que critica de salud, García Belaúnde, el famoso Vitocho, critica de salud permanentemente. ¿Qué está pasando? El Contralor de la República que ha dicho que salud está quebrado. Yo creo que vamos a empezar por el salud, que es un tema que de repente a la opinión pública le interesa en todo el Perú. La verdad es que el ingreso de Álvaro Vidal a la presidencia ejecutiva de salud, un gremialista, ha significado también que debajo de él ingresen una serie de funcionarios ligados a los gremios. Y en este caso, en Lima se han designado en las diversas redes hospitalarias, etcétera, médicos que tienen algún nivel de liderazgo dentro de los hospitales. Y creo que eso está bien. O sea, no está mal que eso sea así, porque es necesario asegurar la gobernabilidad dentro del sector de salud. El segundo tema es que se ha discutido mucho sobre los asesores que han rodeado al presidente ejecutivo de salud. Se habla de algunos militantes o excongresistas de Gana Perú que tienen alguna trayectoria dentro y que han visto que ahí es un buen lugar para trabajar. Y eso también ocurre con todos los gobiernos. Hasta ahí no está el tema. Yo no creo que eso es potestad del presidente ejecutivo. Hay que ver resultados, o sea, hay que ver qué ocurre con estas designaciones. Porque no son gente
son gente talentosa, tienen algún nivel de liderazgo y los funcionarios de salud que ha puesto Gana Perú creo que le corresponde por ser el partido de gobierno. Sin embargo, la estrategia trazada también es una estrategia interesante en el sentido de decir vamos a ir a la universalidad de la seguridad social, vamos a trabajar con planes complementarios para la gente que no tiene seguro, hasta ahí está bien. Sin embargo, persisten los problemas. La gente ve que hay colas, la gente ve que hay problemas en la consulta médica, no hay insumos, no hay equipos, hay hospitales inaugurados y que no funcionan, hay hospitales que no trabajan en su capacidad plena y lo que es peor, hay lugares donde hay afiliados al Seguro Social y no hay centros médicos, hospitales de salud, con lo cual la gente paga sus contribuciones para de salud y no recibe atención médica. Todo esto evidentemente genera pues que no haya presentado todavía el presidente ejecutivo un plan de trabajo en esa área. O sea, no basta pues nombrar a sus funcionarios y eso está bien, eso es parte de toda gestión, pero ¿cuál es su plan? Ya tenemos el lineamiento estratégico, pero ¿cuál es el plan? Y yo creo que eso está retrasando mucho. Yo creo que Álvaro Vidal debería apurar un poco el tema y ya presentar su plan de contingencia 100 días y por último, qué va a hacer en el mediano plazo al año, etcétera, y cuál va a ser la orientación ya no estratégica de salud, sino cuál va a ser la cascada de objetivos en su gestión en salud. Y eso está faltando. El otro tema es que el Contralor de la República ha agregado un poquito más de pimienta al debate. Ha dicho, señores, hay unas deudas que son incobrables de salud que bordean los 5.016 millones de soles. Muchos de ellos de no cobrarse llevaría pues a la quiebra de salud. Y aquí hay que decir realmente que no es tal el tema. El tema más bien pasa porque se tiene que hacer una adecuada cobranza y si no, de una vez castigar esas pérdidas, pero el salud tiene contribuciones permanentes. O sea, no es verdad el tema de la quiebra. Evidentemente esa es una opinión muy periodística del Contralor, cuando debería ser un poco más objetivo, el señor, estos son, ¿qué sucede con estas pérdidas? No sé, ya los analistas lo verán, pero eso no es la función del Contralor. El Contralor debería basarse en pruebas, en datos objetivos que sean demostrables. ¿Quién puede demostrar si una empresa quiebra o no quiebra? Salvo sus gerentes, que al final es el resultado. Y ese es un tema que creo que Álvaro Vidal tampoco ha aclarado lo suficiente. Yo creo que debió salir Álvaro Vidal inmediatamente a señalarle lo que haría cualquier empresario en su empresa. Puedes tener algún problema de liquidez, pero no vas a decir que estás en quiebra. Todavía los activos de salud son inmensos, las contribuciones mensuales de los asegurados son millonarias y en consecuencia yo creo que existe toda la posibilidad para que salud salga adelante y se fortalezca. En todo caso, la ciudadanía del Perú espera mucho de la gestión de Álvaro Vidal. Yo particularmente como Herbert Cuba, espero que le vaya bien a Álvaro Vidal porque lo que queremos es fortalecer esa salud, mejorar la atención médica de todos los peruanos. Eso en el tema de salud. El otro tema que habría que conversar también es que en el MINSA también se inauguraron hospitales que no funcionan. Tenemos el hospital, por decir, aquí en Lima, en Javier Prado, el Hospital del Niño que se construyó con tanta pompa, que ya fue inaugurado y no funciona. No funciona tampoco la emergencia nueva, la ciudad de cuidados intensivos que hizo en Loaiza. No funciona en Ica, en Chincha, en Hilo. Se construyó un hermoso hospital, ahí se hizo un concurso de personal para que puedan trabajar en el hospital y hasta hoy no funciona porque se suspendió el concurso por anomalías internas del propio concurso. En consecuencia, todos esos problemas han llevado a que haya un desfase entre la inauguración real y la posibilidad de atender a la gente. Por eso es que estos temas generan mucha controversia y da mucho para la prensa, pero además se debería fiscalizar. Yo creo aquí que es un rol importante, debe tener en este caso la gestión entrante, en este caso Alberto Tejada y Álvaro Vidal en el tema de las construcciones hospitalarias inauguradas y que no funcionan, pero por otro lado también el Congreso de la República. La Contraloría debería también trabajar en este tema. Lo cierto es que en estas áreas yo creo que vamos a tener bastante tela que cortar las próximas semanas. En el tema de las palomas,
y que contaminan. Pues ustedes saben que uno llega a Lima, a la Plaza San Francisco, uno no puede caminar por la calle porque las palomas están en todo el piso, o en la Plaza de Armas. Hay quien dijo alguna vez que las palomas eran las ratas del aire, que eran, digamos, los depredadores del aire, que son animales sucios, que contaminan. ¿Alguna vez escuché eso? ¿Tiene algo de así? Claro, lo que sucede es que transmiten virus, pues, ¿no? O sea, ya eso está demostrado. Estuvimos en una alerta contra la gripe aviar. Acordemos nosotros en el año 2005-2006 una alerta mundial que podía tener una mutación que podría contagiar al ser humano. Hubo algún caso en el Asia y en consecuencia yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto. Todo es bueno. Todo está bien, pero no sin exceso. La gente se acostumbra, puedes ir a las plazas, le dan el maicito, le regalan migajas de pan, y estas aves viven ya permanentemente ahí, y evidentemente son bonitas en realidad, da gusto ver a las aves, dan vida y colorido, pero cuando ya generan el peligro de la enfermedad deberíamos tener mucho cuidado. Y es una superpoblación. Es una superpoblación de aves, hay que tener mucho cuidado. Lo mismo ocurría con el aeropuerto y los gallinazos y los aviones, etcétera. Yo creo que estas cosas tienen que cuidar, y me parece bien que Susana Villarán en Lima ha iniciado toda una cruzada, no para matar palomas, sino por lo menos para controlar la población de ellas de tal manera que no afecten a la salud pública. De acuerdo con usted, Herbert Cuba. Bueno, finalmente, las declaraciones de políticos como Vitocho, por ejemplo, que paran cuestionando la labor de salud por quítame estas pajas. Yo creo que cumple un rol de alerta. Sin embargo, yo creo que deberían tener un poquito más de fundamento, ¿no? Está bien que digan, oiga, se está llenando de funcionarios, etcétera, pero deberían mostrar la hoja de vida de los funcionarios. O sea, si a mí me dijesen, este funcionario, ¿no? Es amigo de Vidal, eso no es ningún demérito. O sea, no va a poner a su enemigo de director, tiene que poner a alguien que él conoce. O sea, ahí no hay ningún demérito, pero me tendría que decir también cuál es el currículum que tiene y qué no es compatible con el cargo o qué daño está produciendo, pero no alertar a la opinión pública en modo general. Me temo, y aquí lo hemos comentado también en relación al propio Víctor García Belaúnde, dijimos esta frase y la voy a reiterar. Hay muchas fuerzas que quieren precisamente que la seguridad social de salud quiebre, se destruya, para sobre esa base generar la privatización de salud. A veces uno mira, esas opiniones son interesadas o son opiniones que son legítimas. Entonces a veces nos es difícil saber cuál es cuál. Y yo creo que por eso esas opiniones que a veces se lanzan libremente y que no tienen mucho sustento técnico debajo, podrían, ¿no?, prestarse a suspicacias y de repente pensar que es parte de una campaña. Por eso es que yo tomo con mucho cuidado esas declaraciones, las pondero en su nivel que tienen, que es el carácter de un político, pero si no me vienen debajo con una investigación seria, con documentación que sustente lo que se dice, no lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Por eso es que yo creo que esas opiniones seguirán existiendo. No sé si son parte de estos conflictos de intereses que existen en salud o con la seguridad social, pero ojalá que sean para fortalecer el seguro y ojalá que sirvan para fiscalizar y el seguro social crezca. Yo abrigo la esperanza que todos en el Congreso, los 130 congresistas, busquen el fortalecimiento de salud y compartan la idea que se tiene desde el Ejecutivo, que lo ha expresado el Premier en su mensaje a la Nación, en que pretenden fortalecer la salud, fortalecer la seguridad social universal. Ok, doctor Herbert Cuba, muchísimas gracias por sus opiniones. Vamos a unos cortes, amigos, y regresamos.